Bueno, Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿sí? Y Abraham era una persona que estaba en una condición buena, yo creo que muy buena, entendiendo en aquellas épocas, ¿no? Poca gente, el mundo no era poblado, no habían naciones, no habían límites, sino que más bien estaban cumpliendo el propósito que Dios había dado a la humanidad de llenar la tierra y sojuzgarla, ¿sí? Él se había ubicado en un lugar, obviamente, inteligentemente escogido, era un lugar fructífero, y ahí comenzó a prosperar Abraham. Para entonces, no digo que sea disposición de Dios, ni que tenga la aceptación de Dios, pero la sociedad se comenzó a manejar de cierto modo, y esas costumbres, actitudes repetitivas terminaban teniendo una aceptación social, no de Dios, pero sí social, como por ejemplo el adquirir personas como esclavos. Y él tenía muchas personas a su servicio, muchos siervos, dice la palabra de Dios. Igual había prosperado en el ganado, había prosperado en sus productos agrícolas, se había fortalecido y era un hombre reconocido, ¿sí? Abraham, sí, no, es un patriarca, es un señor en el sector. Y a partir del capítulo 12 del libro de Génesis, que no hace falta que lo vea porque no está en Génesis, nuestra porción oficial, a partir del capítulo 12 entra en escena Abraham, ¿sí? Cuando recibe un mensaje de parte de Dios, y que entiendo es una de las razones por la que es llamado el padre de la fe. Es decir, estando él en una condición cómoda, buena, rentable, acomodado, establecido, recibe una disposición de Dios y le dice: Abraham, yo quiero que dejes tu casa, tu parentela y salgas a la tierra que yo te mostraré, porque es la tierra que yo te voy a dar a ti. Quizás si hubiera yo tenido un llamado de esa naturaleza, estando bien, cómodo, establecido, fortalecido, creciendo, y que le digan: deja esta comodidad para ir a algo que Dios te está ofreciendo. No sé si todos, yo no me atrevo a hablar por todos ustedes, yo sé que ustedes son gente de fe, obedientes más que yo, pero yo, pensando de manera personal, habría dicho: hey, nomás, muchas gracias, aquí estoy bien, déjeme nomás en paz. En realidad no aspiro ni requiero nada más de lo que hasta aquí he conseguido y voy en camino de bien. Digo, quizás ese es uno de los motivos por los que Abraham es llamado el padre de la fe, porque obedeció, porque creyó. Él creyó que la posición que él estaba, tan buena, tan cómoda, versus la que era propuesta de parte de Dios, dijo: no, esa es mejor, porque esa viene de parte de Dios. Lo que yo tengo es lo que he logrado, pero lo que Dios me ofrece debe ser mejor, ¿sí? Entonces, por eso fue llamado el padre de la fe. En el capítulo 15 del libro de Génesis viene el primer, no sé si llamarlo tropiezo, o el primer cuestionamiento que Abraham tiene frente a esta primera promesa, ¿no? De que salga de esa comodidad y vaya a algo que Dios le iba a mostrar. Y digo, en el capítulo 15 hay se dice que en el capítulo 15 existe la primera oración del hombre hacia Dios. En realidad es una conversación, y la oración es esto, ¿no? Y viene, digo, la primera interrogante, inquietud de parte de Abraham. Porque en esta conversación Abraham le dice a Dios, le dice: Señor, yo creo que tú tienes algo para mí, ¿sí? Y algo mejor que lo que he tenido. No creo que me saques de algo bueno para llevarme a algo malo. Pero hay un inconveniente. ¿Qué gano yo? Estoy parafraseando, ¿no? ¿Qué gano yo de ir y obedecerte? Porque sé que tus promesas, tus propósitos, tus proyectos de vida para mí son muy buenos, son los mejores, si no tengo un hijo. Y lo que yo tengo, quien posiblemente vaya a heredar todo lo que yo logre,
es un hijo de un siervo mío. Es decir, este ni siquiera es de mi linaje, porque este es damasceno, este es de Damasco, pero claro, está sujeto a mí, pertenece a mi grupo, y él me va a heredar, ¿no? Cuando Abraham habla esto, él tenía 65 años. 65 años. Entonces creo que tenía razón en inquietarse, ¿no? Obviamente la gente a los 65 años en esa época era bastante más fortalecida que hoy un hombre de 65. De todas maneras, ¿sí? El estándar de vida más o menos llegaba hasta los 100, 120 en esa época. Estaba a la mitad de su vida. Y Dios le responde esta inquietud a Abraham. Y le dice: Abraham, no temas, porque yo tengo un galardón para ti. Galardón significa yo tengo un obsequio, yo tengo una recompensa. Yo tengo algo que darte a ti. Así que no temas, yo tengo un galardón para ti. Y no te va a heredar el hijo de este siervo tuyo, Damasceno, sino un hijo tuyo te va a heredar. Bueno, creo que es otra de las razones por las cuales Abraham se le llama el padre de la fe. Y este título de padre de la fe, que no está en la Biblia, pero que le hemos dado quienes conocemos la palabra de Dios, y creo que no estamos equivocados en llamarlo de ese modo, termina con esta frase que es el nombre de esta prédica, ¿sí? Y esta frase le dice así: y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Hablando de la fe que obra para justicia, esta frase se repite muchas veces en la Biblia, ¿sí? Pero el inicio de esta frasecita y lo que esto implica fue aquí, en esta conversación que proviene de una propuesta de Dios, de una obediencia de Abraham, obediencia que genera inquietudes, de esta aparente incertidumbre, de este ir y venir de la vida, ¿no es cierto? Como usted, como yo, ¿sí? Yo mal haría en decir que yo no he tenido y no sigo teniendo, por ejemplo, expectativas de que Dios haga algo en tal área de mi vida que las necesito, ¿no es cierto? Yo con este antecedente quiero pedirle por favor que vayamos al libro de Hebreos, Acuérdese de esta historia, ¿no? Así resumida del modo que yo me he permitido comentarle. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, le pido que por favor sigamos siempre con atención y con la reverencia a la palabra de Dios, del versículo 1 al versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6. Hago yo la lectura y por favor sígame con atención y con reverencia a su preciosa y bendita palabra. Y dice así, tenemos todos, Hebreos 11, versículos del 1 al 6. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Por la fe, Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuere traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. El capítulo 11 de Hebreos es el capítulo que habla de gente de fe, ¿no es cierto? Y comienza precisamente no solo dando el concepto de fe, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otros términos,
La fe es un acto, es un ámbito, es una vivencia netamente espiritual, con resultados materiales o con resultados evidentes, ¿sí? El concepto mismo, ¿no? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ya, lo que se espera no lo veo porque estoy esperando, ¿sí? Y la convicción de lo que confirma no se ve. Entonces digo, es un acto netamente espiritual, es un aspecto invisible, ¿sí? Es algo de creer, así de simple, ¿no? Y así de complejo, porque también creer en lo que no se ve, cuando los hombres nos manejamos, la humanidad se maneja, ver para creer, ¿sí? Y aquí obviamente la propuesta es totalmente diferente, ¿sí? Y dice que por esta actitud espiritual, este ejercicio espiritual, mucha gente en el Antiguo Testamento, y de lo cual hay pruebas indubitables, dice, alcanzaron buen testimonio. ¿Alcanzaron ellos el buen testimonio, ellos como persona, o por lo que pasó en ellos? Es por lo que pasó en ellos que alcanzaron buen testimonio. Es decir, ellos se atrevieron a creer y les terminó pasando, ¿sí? Entonces, Abraham estaba en una posición muy cómoda, fructífera y en camino de prosperidad, establecido. Su vida estaba proyectada y iba en esa dirección, pero se atrevió a creer que Dios tenía una tierra para él, ¿sí? No la conocía, para él era distante, lejana, es más, innecesaria el saberla, pero sin ver, creyó. Y Dios le dice, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él, sin saber a dónde iba, qué iba a encontrar, no solo qué iba a encontrar en esa tierra, sino qué le iba a pasar hasta llegar a tomar posesión de esa tierra, creyó, ¿sí? Creyó en nada que veía, pero le creyó a Dios, ¿sí? Entonces dice, por ese, y nosotros podemos ver esta actitud en todas las personas que luego del capítulo, del versículo 6 que acabamos de leer, se hacen referencia, ¿no? Entonces se habla de Moisés, se habla de Abraham, se habla de David, se habla, bueno, de un montón de personajes, unos más conocidos que otros, pero todos que tuvieron una actitud de fe, ejercitaron su fe, ¿sí? Yo tomé el ejemplo de Abraham porque creo que es un ejemplo muy conocido para todos nosotros. No obstante de que aquí se habla en estos primeros versículos de dos personajes que no tienen que ver nada con Abraham, pero que también nos dan un ejemplo, porque también alcanzaron testimonio. Entonces digo, el testimonio no es un testimonio de vida, que también hay que tenerlo, sino la gente llegó a testificar de lo que ellos creyeron, terminaron recibiendo, ¿no es cierto? Así que no sé si hago bien en llamar yo esto que quiero explicar en estos primeros 6 versículos del libro de Hebreos, 3 ejercicios de fe, posiblemente, ¿no es cierto? Y el primero dice ahí que por la fe, nosotros aceptamos y estamos convencidos de que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Ya? Yo acepto eso. ¿Lo puedo demostrar ahora? No, no lo puedo demostrar ahora. La ciencia, los investigadores, los científicos, la tecnología ha tratado de dar explicación. Hace algunos años apareció esta otra teoría, ¿no? Porque la teoría bíblica es la que se le conoce como la teoría creacionista, es decir, que hay un creador que creó todo lo que hoy existe. Yo creo eso. Yo no sé si usted cree eso, pero yo no tengo explicación para millones de cosas, ¿sí? Desde las más simples hasta las más complejas. Entonces, ¿cómo yo termino aceptando que todo lo creado, el sol que aparece a tal hora, la luna que se asoma a tal lugar, la lluvia cuando cae, cuando deja de caer, el efecto que hace el sol como vitamina D en nuestros cuerpos y todo lo que hace en la tierra, o sea, todo ese sinnúmero de cosas que hoy sabemos que así funciona, pero ¿desde cuándo comenzó a funcionar? Entonces yo digo, yo creo en la teoría creacionista porque es la única que me da una explicación plena y total, ¿no es cierto? Entonces dice, por fe, yo creo que todo el universo fue constituido y fue creado por el poder de la palabra de Dios. Amén. Entonces, si yo parto de ahí, yo digo, wow, qué poder de la palabra de Dios. No sé usted, pero yo sí digo, increíble, ¿no? Ahí dice ese versículo, que todo lo que vemos que está hecho fue hecho de nada que había. ¿Sí? Entonces,
y fue creado y constituido por el poder de la palabra de Dios. Entonces digo, wow, qué poder de la palabra. Luego habla de uno de los primeros personajes bíblicos, que es Abel, ¿sí? Es decir, el hermano de Caín, hijos de Adán y Eva. Dice, por la fe, aquí ya vemos otro ejercicio espiritual. Ya no es solo que yo creo algo que no vi, que no puedo explicar, pero que su evidencia me lleva a creer, ¿no es cierto? ¿El universo existe? Claro que existe. ¿Nosotros somos parte de un planeta del universo? Por supuesto que sí. Y en ese planeta se desarrolla todo lo que yo veo que se desarrolla. Sí, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Dios. Tiene que haber un creador, no hay la posibilidad. A propósito, quiero, haciendo un paréntesis, pero relacionado a esto, el otro día escuchaba yo una prédica en la que una persona daba datos, ¿no? Y decía que tomados algunos de los filósofos, usted sabe, los filósofos siempre especularon respecto de la existencia, de la creación y de por qué se dan las cosas y de ciertas conductas de la naturaleza, etcétera, etcétera. Dice que de la mayoría de los filósofos, la mayoría de ellos medievales, ¿no? Que pensaron, que especularon y se les conocía como grandes pensadores, del 100% de estas personas que se preocuparon de esto, de tratar de dar una explicación a la existencia, más o menos un 70% fueron ateos, ¿sí? Es decir, no partiendo de la existencia de Dios quisieron dar una explicación. Pero de ese 70%, al morir ellos, el 90% terminaron o creyendo en Dios o desdiciendo sus propias doctrinas, porque nunca llegaron a dar una explicación que no sea partiendo de Dios. Imagínense, los ateos, los que se golpean el pecho diciendo Dios no existe, porque si Dios existiera no habría tanto mal, porque si Dios existiera, ¿sí? Le niegan a toda costa, pero al término de sus vidas terminaron diciendo, debe existir un ser supremo, debe haber un creador, debe haber un Dios. A lo mejor no como estos cristianitos, lo mencionan porque obviamente no le conocen, pero sus filosofías quedaban huecas si no terminaban aceptando que hay un Dios creador. Cierro paréntesis y continúo. El segundo ejercicio de fe que vemos aquí es el de Abel, ¿no es cierto? Entonces dice, Abel por fe presentó una mejor ofrenda que su hermano, y también eso le trajo esa actitud, ese ejercicio de fe de Abel, también le dio un testimonio que hasta ahora su ofrenda habla por él. Entonces este versiculito habla muchísimo más que los renglones que lo conforman, ¿no es cierto? Entonces, quizás remontándonos un poco más también a esa época, toda la tierra por ser llenada, los frutos nacían por la bondad de Dios, ¿no? Usted ve en Génesis capítulo 1 y 2 que Dios creó la tierra, separó los mares, separó las aguas, hizo fructificar la tierra y los árboles, todo por el poder de Dios. Entonces estaban viviendo en esa época en la que sin mucho esfuerzo tenían todo un Edén, ¿sí? Y se ofrece, nace instintivamente el deseo de agradarle a Dios, ¿sí? Entonces Caín dice que él era pastor de rebaños de distintos ganados y llevó una ofrenda, ¿sí? ¿Estaba mal? No estaba mal, llevó una ofrenda, es más, le nació hacerlo. Pero Abel escogió su ofrenda, él llevó de lo mejor. Él dijo, no, si le voy a dar a Dios, no le voy a dar cualquier cosa, porque yo entiendo y reconozco que todo es de Él, todo es creado por Él, y se me ha puesto a mí solo para beneficiarme de esto, y quiero yo hacerme presente con Dios, pues voy a hacer de lo escogido, de lo mejor que yo tenga, ¿no? ¿Por qué lo hizo él así? Porque tuvo fe. ¿Fe en qué? Él dijo, yo quiero obrar de la mejor manera para Dios, así que yo quiero darle lo mejor de mí. Entonces esa actitud de tratar de dar lo mejor para Dios, sí, también es un ejercicio de fe, es un acto de fe, ¿no es cierto?
Y claro, aquí ya nos vemos un poco más identificados nosotros, ¿sí? Porque hablar de que el universo fue constituido por el poder de la palabra está... Detenernos en una discusión sería inútil. Pero aquí estamos hablando de la actitud de un hombre, de una persona, de un ser humano como usted y como yo. Este Abel no era un cavernícola, ni nada, era como usted y como yo, ¿sí? Y él decide en un momento, dice, yo quiero agradarle a Dios, yo quiero ser agradecido con Dios. Entonces esa fe implica, por ejemplo, el reconocer que todo lo que él tenía venía de parte de Dios. Aparte de eso, esa fe, ese obrar de fe de Abel, significaba que no solo su existencia y las posesiones que tenía, sino que había que tener una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios, pues qué mejor que acercarme a Él. Y para acercarme a Él no me voy a acercar pues con las manos vacías. Y tampoco con lo primero que se me cruce. Entonces dice, no, yo voy a escoger mi ofrenda. Yo voy a dar lo mejor de mí. De hecho, en el libro de Génesis, cuando se habla de este evento, ¿sí? Dice que cuando Dios recibió la ofrenda de Abel, dice, y Dios miró a Abel y a su ofrenda. Entonces Dios miró el corazón que le había motivado a Abel y había mirado la ofrenda que trajo. Dicho de otro modo, a Dios no le interesa mucho la ofrenda, le interesa el corazón con el que se ofrenda. Amén, ya. Entonces Dios vio eso y dice que por eso aún la ofrenda de Abel habla por él y tiene testimonio de eso. Y el tercer ejercicio de fe que muestra ahí es de un personaje que a lo mejor no es muy conocido, cuando debería ser tremendamente conocido, porque es uno de los dos únicos personajes que viviendo en esta tierra fueron a la presencia de Dios sin conocer la muerte. No sabía. A que vean nomás que pocos leen la Biblia. Enoc es uno de los dos personajes que fueron a la presencia de Dios sin conocer la muerte. ¿Sí? Enoc fue el primero y el profeta Elías fue el segundo. Usted puede leer allá en Segunda de Reyes la situación de Elías. De Enoc no se habla mucho. Está en el capítulo 5, por ahí del 22, 23 de Génesis. De Elías obviamente conocemos muchísimo más, pero de este Enoc dice que por la fe, otro ejercicio de fe, dice, por la fe Enoc fue traspuesto, es decir, llevado a otra dimensión, ¿no es cierto? Eso significa traspuesto, para no ver muerte, y no fue hallado. Cuando la gente le buscó, no es que había mucha gente donde buscar, eran pocos los habitantes de la tierra, porque lo traspuso Dios, y dice que por la fe, ¿no es cierto? Y dice, pero antes de que esto suceda, él agradó a Dios. De hecho, allá en Génesis 5, 22, 23, creo que se habla de él, dice, y caminó Enoc con Dios y fue llevado a su presencia, ¿no? Entonces, caminar con Dios significa caminar dentro de la voluntad, de los propósitos, del objetivo y del camino, valga la redundancia, que Dios propone. Bueno, aquí este otro ejercicio de fe ya tiene una dimensión diferente, ¿no es cierto? Es decir, Enoc amaba tanto a Dios, creía tanto en Dios, anhelaba tanto en Dios, que decía, yo quisiera verte, olerte, estar más cerca de ti, permanecer en tu presencia. Y Dios vio el corazón de él. Dice, este hombre me anhela tanto que me está pidiendo una locura. Me está pidiendo, humanamente hablando, una locura. Divinamente hablando, no hay locuras, porque para Dios nada es imposible. Y nadie dice amén. Entonces Enoc tenía este corazón dispuesto que quería no solo agradarle mientras estaba aquí, sino su anhelo era estar en su presencia. Y Dios dice, la fe que tiene este hombre, el anhelo, yo lo puedo hacer realidad. Es una locura. Esto no va a suceder sino una vez más. Pero yo lo puedo hacer. ¿Sí? Y una situación extremadamente loca, sobrenatural, increíble, inimaginable, pasó. Él anhelaba estar en la presencia de Dios. Usted puede ver cuando se habla de la genealogía de las primeras personas que relata la palabra de Dios y que son las primeras personas de la humanidad,
que él no llegó a tener tantos años como los que en su época llegaban a tener, ¿no es cierto? 900, 800 años más o menos, y él llega a tener como 300 y pico nada más, porque digamos así, antes de hora llegó allá. Entonces aquí nosotros tenemos, digo, 3 ejercicios de fe. El uno que es fe para creer lo que no podemos entender. Fe para creer lo que no podemos entender, ¿no es cierto? Entonces, fue constituido el universo. Si yo comienzo a leer filósofos, comienzo a leer pensadores de todos los tiempos, ninguno va a tener una respuesta contundente que satisfaga plenamente. ¿Existió un creador? Sí, sí, debe haber existido, o sea, fue fruto de una gran explosión conocida como la teoría del Big Bang. O sea, han habido explosiones y no han generado vida, han generado destrucción y muerte. Así que está descartada de plano. El ser humano apareció de la nada siendo una cucaracha y en un proceso de evolución en algún momento se nos perdió el eslabón y hoy somos lo que somos unos simios mejorados. Resulta absurdo, totalmente absurdo. Charles Darwin sabrá disculparme, pero es absurdo, ¿no es cierto? Porque además él tampoco pudo completar su teoría. Entonces, para completar, dijo, hay un eslabón, hay un momento en la historia de la evolución que no está encontrado, pero con eso completamos, con lo que falta está completo. Es más o menos cuando yo voy a comprar algo y me faltó dinero, le digo, pero ya con lo que falta está completo. No me venden. Entonces tampoco yo puedo comprar esa teoría. Entonces, sí, yo tengo una fe para creer lo que no entiendo. Punto. El segundo ejercicio de fe, ¿sí?, es una fe que obra. O sea, yo sé que Dios es Dios y yo tengo que darle lo mejor de mí. Y actúo por fe. ¿Sí? Y mis amigos no cristianos podrán decir, pero qué loco, ¿por qué haces eso? Porque yo le amo. Yo le necesito a Dios. Yo quiero estar ligado a Él, así que quiero darle lo mejor de mí. Es la fe que obra. Y la tercera, ¿sí?, es la fe que espera un milagro. Es la fe que espera un milagro. Yo le amo a Dios, yo necesito de Dios hoy más que nunca y quiero que Dios, y le pido, yo sé que Él puede porque yo creo en Él, ¿sí?, y creo en el poder de su palabra, así que yo estoy esperando este milagro, ¿sí? Va en contra de lo lógico, va en contra de lo natural, escapa de la mente humana, pero yo espero. Me he permitido compartir estos 3 ejercicios de fe, ¿no? La fe que cree lo que no tenemos entendimiento y no lo podemos explicar. La fe que obra, es decir, la que yo me lanzo a hacer tal cosa porque le creo, ¿sí? Y la otra es la que espera, es la convicción de lo que no se ve, ¿no es cierto? Es la que espera que suceda algo que está fuera de la planificación humana, de la capacidad, de la condición humana. Un milagro. A veces nosotros estamos en estas circunstancias, ¿no? Abraham lo estuvo. Abraham salió a una tierra que él no conocía, pero asumía que existe esa tierra y que esa era buena. Y se lanzó. ¿Abraham obró? Claro que Abraham obró. Pregúntele lo que le pasó con su hijo, con el que le iba a heredar, que 35 años después le llegó. Sí, ya tuvo su hijo, el guagua lindo, estaba en la adolescencia, no sé si era como los adolescentes de hoy, que ayer vinieron 3 al grupo a propósito. Sí, yo no sé si era así, pero era su hijo y le amaba. Y Dios le dice, Abraham, lleva a tu hijo porque quiero que me ofrezcas en sacrificio. Creo que es otra de las grandes razones por la que es llamado el padre de la fe. Dice, Señor, claro, uno a veces piensa y dice, pero qué cruel Dios, ¿cómo le pide que sacrifique a su hijo? No. Ni Dios es cruel, porque si Dios le estaba pidiendo que sacrifique a su hijo, ¿sabe por qué lo hizo? Porque Dios estaba dispuesto a sacrificar el suyo, que es Cristo Jesús. Así que Dios lo único que estaba haciendo es pidiéndole, ¿sí?, algo que Él ya estaba dispuesto a hacerlo, ¿sí? Y
La otra es que Abraham no tuvo reparo en hacerlo porque Dios le había dicho, en él te daré la descendencia. Y si Dios hoy me pide que le sacrifique a él, algo hará. Algo hará Dios. Pero Dios a mí me dijo que en él, que en Isaac, iba yo a tener la descendencia. ¿Sí? Y si Dios me dijo que en Isaac y ahora me pide que le mate, yo le mato. Es problema de él. Tremenda fe, ¿no? Por el cual es el padre de la fe. Y luego, pues, Abraham estaba dispuesto también a esperar ese milagro. Esperó. Mientras esperó, dudó, se dejó llevar de su esposa Sarita, porque la esposa Sarai, ¿cuántos tenemos de esposas? ¿Puedo hablar un poquito de las esposas? Ellas tienen una facilidad para dominarnos. Ellas tienen aparte de su belleza física, de que nos conocen de memoria, saben manejarnos, ellas nos llegan a convencer de cosas que a veces uno dice, no, yo jamás haría esto. Y vienen ellas y dicen, gordo. No, y uno, lo que usted diga, madame, ¿no es cierto? Entonces, Sarai llegó y le dijo, papi, y Abraham se derritía, porque además era hermosa, como todas las mujeres cristianas. Pocos nos damos cuenta de eso. Y no puedo decir que las otras sean feas, es que los tontos no han abierto bien los ojos. ¿Sí? Y le dice, no tenemos hijos. Tú, amor, discúlpame, no quiero que te ofendas, pero ya estás mayor. Yo soy estéril toda mi vida. ¿Por qué no te llegas a mi sierva Agar? Así lo hace todo el mundo. Socialmente es aceptado este tipo de adopción, entre comillas. Así que, gordo, llégate a mi sierva Agar. Y él, con el consentimiento de su esposa, cometió ese acto, no solo de adulterio, sino de dudar de Dios. ¿Sí? El problema hasta ahora lo vivimos. Vaya, pregunten en Gaza, ahí están viviendo el problema que generó Sarita con su propuesta. Es decir, sí dudó todo eso, pero ¿sabe qué? El milagro llegó. Una cosa sobrenatural, algo que no estaba planificado, porque Abraham era viejo, porque Sarai era estéril, porque había pasado la menopausia. O sea, todo decía imposible para que esto suceda. Y nació Isaac. Esos 3 ejercicios de fe le pasó a Abraham, por eso tomé el ejemplo. Y esos 3 ejercicios de fe nos pueden pasar a nosotros. Entonces, para concluir, yo pregunto, ¿usted cree que la palabra de Dios tiene poder? Yo creo. Porque si el universo fue constituido por su palabra, yo creo que todo lo que la Biblia me dice y todo lo que la Biblia me propone, y por ejemplo su palabra tiene promesas. Entonces yo digo, a lo mejor muchas de esas promesas como que humanamente se desvanecen en este tiempo que es tan opuesto a Dios. Pero si eso es palabra de Dios, yo creo que esa palabra tiene poder. ¿Sí? Luego, si yo le creo a Dios y yo le amo a Dios, yo por fe, yo quiero darle lo mejor a Dios. Yo no le voy a dar así nomás, le voy a dar, Señor, yo voy a tener una comunión contigo, yo voy a orar, siempre y cuando en la noche no me coja sueño. Porque si me vence el sueño, o sea, mañana hablamos. No, yo le voy a dar mi mejor tiempo. Cuando yo esté bien despierto, ahí voy a darle un tiempo de oración. ¿Sí? Y yo voy a dedicarte lo mejor de mi vida, Señor. Mi mejor espacio. Entonces, estoy haciendo un posgrado, estoy haciendo una maestría, me tiene ocupado, pero el tiempo de lectura de la palabra, Señor, va a ser el mejor tiempo que yo te voy a dar. Cuando más lúcido estoy. ¿Por qué? Porque por fe yo creo que tengo que obrar, y ese obrar me impulsa a darle lo mejor a Dios. Amén. Porque eso va a acarrear testimonio para mi vida, como lo acarreó para Abel. Y tercero, sí, Señor, yo sé que hay cosas que yo necesito en mi vida. Hoy, una sanidad, una provisión económica,
un acercamiento a tal circunstancia, situación o persona, una reconciliación con mi mayor enemigo. A veces es la suegra, a veces nomás. Yo no sé qué, pero esas cosas que son imposibles que se den, ¿no? O sea, es imposible, no es dable. Si yo comento esto, la gente me va a decir loca. Pero yo te creo, Señor. Así que hasta que eso suceda, yo te voy a agradar, porque eso hizo Enoc, ¿no es cierto? Dice que antes, y nos aclara la palabra, dice que antes de que él fuera traspuesto, agradó a Dios. ¿Cuántos estamos esperando un milagro? Yo estoy esperando un milagro. Y un milagro que humanamente, por eso es milagro, porque humanamente no es dable, no es dable. Yo he pasado pensando de más o menos desde hace unos 3, 4 meses es que comencé a necesitar de este milagro. Y claro, me ha acaparado más tiempo y más espacio en mi mente el buscar una forma humana de hacerlo. Digo, Señor, ¿cómo hago? ¿Por qué lado? Pero dime, pero revélame, pero... Y no hay. Y claro, hay ratos de mayor lucidez en mi vida y digo, no, o sea, definitivamente no es posible. Tengo que ver alguna excusa, algún justificativo, pero que se dé, no se da. Ahora yo creo que la palabra de Dios tiene poder. Yo creo que Dios es galardonador, o sea que hay una recompensa si es que yo le agrado a Él. Y la Biblia me dice que sin fe yo no le puedo agradar, y otra manera de agradarle es en santidad. Así que yo he decidido hacer mi parte. Yo creo que la palabra de Dios tiene poder. Yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mí para Dios. Sí, y le voy a agradar hasta que llegue el milagro. ¿Es una fórmula? No, no es una fórmula. Es un ejercicio de fe. Todos los que necesitamos verdaderamente, no porque la prédica vaya enfocada a procurar un milagro, no porque la prédica se llama y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, sino quienes necesitamos de un milagro, yo le pido que ahí donde usted está cierre sus ojitos y se sume a mi oración. Bendito Dios, precioso Señor, tú no nos convocas a tus hijos, a tu iglesia en vano, sino porque tienes algo para decirnos. Y quizás hoy estás desafiando nuestra fe. Hemos visto tu obrar, hemos visto tu magnificencia, hemos recibido situaciones inexplicables que han mostrado tu poder, tu gloria en nuestras vidas, mi Dios. Y si algo nos queda claro es que tu palabra no solo que es verdad, sino que tiene poder. Tú conoces, Señor, la necesidad que se nos presente en algún momento en nuestras vidas. Tú conoces, bendito Dios, las situaciones que llegan, tocan y urgen en nuestras vidas, mi Dios, y que escapan de nuestras condiciones. Una enfermedad propia o de un ser querido, una necesidad económica, unas relaciones interpersonales rotas, enfrentar una injusticia frente a una estructura que se vuelca en contra de nosotros y que no tenemos capacidad ni de reacción, peor de enfrentar y mucho menos de ganar. Pero yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú vives, yo sé que tú reinas. Solo muéstrame el camino de cómo agradarte, Dios, porque yo espero ese milagro. Yo no quiero que ni tu nombre sea vituperado, ni nosotros como tus hijos y tus siervos seamos menospreciados. Manifiesta, bendito Dios, tu poder y tu gloria y recibe esta oración que con un corazón contrito y humillado lo hacemos delante de tu presencia, precioso Dios. Tú eres Dios de milagros, tú no eres un Dios de religión, tú no eres un líder espiritual de una religión más. Tú eres Dios, eres el Creador, Señor. A ti apelamos. Recibe nuestra súplica, mi Dios, porque está fuera de nuestro alcance.
pero nuestra fe y nuestra confianza está en ti. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús te oramos. Amén, amén y amén. Y que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará.